Nos disculpan en esta tarde, pues Esmeralda y yo y nuestra hermana Elizabeth que vamos a salir un poco tempranito. Pero que Dios los bendiga siempre, hermanos, los guarde siempre y que sigamos orando unos por otros, no solamente hoy, pero en la semana, hermanos. Día tras día, recordemos cada uno de nosotros y sigamos orando. Que Dios me los bendiga siempre, que Dios los guarde. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. ¿Cómo estamos en esta tarde? Amén. Bueno, pues vamos a continuar con esa misma bendición que el Señor nos ha dado en este día para meditar un rato en la palabra del Señor. Y para ello, pues vamos a comenzar un nuevo estudio, una nueva carta en esta tarde, habiendo terminado la epístola a los Romanos. Pues vamos a empezar el Evangelio de San Lucas. Y en esta tarde vamos a hacer la introducción, conocer más acerca de este maravilloso Evangelio escrito por Lucas. Así que para ello les pido que vayan preparando sus Biblias al Evangelio de San Lucas. Y antes de comenzar voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración para que su palabra llegue a nuestras mentes y nuestros corazones con libertad. Amén, hermano Luis. Amén, hermano Luis. Vamos a orar en este momento. Padre del cielo y de la tierra, en este momento, Señor, hemos escuchado los cantos, Señor, las alabanzas, Señor, los agradecimientos, Señor. Pero ahora en este momento, Señor, viene la palabra, Señor, la enseñanza, Señor, por tu Hijo, Señor. Te suplico, Señor, que lo bendigas grandemente para que esas palabras, Señor, ese mensaje que le ha puesto el Señor en su corazón, llegue, Señor, a corazones sensibles, Señor, y puedan comprender que solamente hay un Salvador y ese es Cristo Jesús. Te damos gracias por ello, Señor, y a usted le damos toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano Luis. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Vamos a leer los primeros 4 versículos, que es la introducción al libro o a la carta San Lucas. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, y para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pueden ocupar su lugar. Y hoy embarcamos pues esta aventura en esta tremenda epístola o tremendo evangelio de San Lucas, un libro muy interesante y pues espero que sea de gran beneficio y bendición para cada uno de nosotros. El evangelio de San Lucas es el primero de una historia en 2 volúmenes, junto con el libro de los Hechos, ambos dirigidos al mismo hombre, Teófilo. Y la frase, el primer tratado o el primer relato mencionado en Hechos 1:1, pues se refiere precisamente a este evangelio de Lucas. Es el libro más extenso del Nuevo Testamento y junto con los Hechos convierte a Lucas en autor de más de 1/4 parte del Nuevo Testamento, más que cualquier otro escritor, o juntamente con Pablo, que podríamos decir que
Cada uno escribió una tercera parte de lo que es el Nuevo Testamento. Así que en estos dos libros Lucas presenta el relato más completo del Nuevo Testamento sobre la historia de la redención. Su Evangelio, el libro de los Hechos, abarcan 6 décadas y media, o sea, 65 años desde el nacimiento de Juan el Bautista hasta el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Lucas también incluye una cantidad significativa de material nuevo que no se encuentra en los otros evangelios. Más del 40% de su evangelio no se encuentra en otros evangelios, incluyendo 7 de los milagros de Cristo y 17 de sus parábolas. Y a pesar de la importancia de su obra, Lucas sigue siendo en gran parte desconocido. Su nombre aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento, ninguna de ellas en sus propios escritos. Él nunca se mencionó en sus escritos a sí mismo, pero solamente encontramos su nombre en 3 partes, que es Colosenses 4:14, 2 de Timoteo 4:11 y Filemón 24. Estos pasajes revelan solo algunos detalles sobre él, que era médico, muy querido por Pablo y que lo acompañó durante sus 2 encarcelamientos romanos. También era gentil, que acompañó a Pablo en algunos de sus viajes misioneros. Es evidente por los pasajes en primera persona del singular nosotros, por ejemplo, nosotros en Hechos. Pero como vamos a ver más adelante en el prólogo del Evangelio de Lucas, que nos ayuda a pintar un relato más completo de este hombre extraordinario. Se ha dicho que el Evangelio según San Lucas es el libro más maravilloso del mundo. Según una leyenda, Lucas era un experto pintor. Hasta se conserva en una catedral española un retrato de María que se dice que fue pintado por él. Así que no cabe duda que tenía ojo para las cosas vívidas. No erraríamos mucho si dijéramos que el tercer evangelio es la mejor vida de Cristo que se haya escrito jamás. El autor, pues, la tradición ha creído siempre que Lucas fue su autor y no tenemos por qué sentir escrúpulos en aceptarlo. En el mundo antiguo era muy común atribuirle libros a las personas famosas y eso a nadie le parecía mal. Pero Lucas no fue nunca una de las figuras famosas de la iglesia primitiva. Si él no hubiera sido el autor, a nadie se le hubiera ocurrido atribuírselo. Lucas era gentil, tiene la característica exclusiva de ser el único escritor del Nuevo Testamento que no era judío. Era médico de profesión, por lo que sabemos en Colosenses 4:14, y tal vez eso era lo que le daba la gran ternura que poseía. Se ha dicho que el pastor ve a las personas en su mejor aspecto, el abogado en el peor y el médico tal como son. Así veía Lucas a todo el mundo y los amaba a todos. El libro está dedicado a un hombre que se llamaba Teófilo. Se le llama Excelentísimo Señor, que era el título que se daba normalmente a los altos funcionarios del gobierno romano. No hay duda de que Lucas escribió su libro para hacerle saber más de Jesús a este excelentísimo Señor, que era un buscador del Señor Jesús, y que debe haber, y que al leer esta carta de Lucas, debió haber traído su corazón más cerca a Jesús, ¿verdad?
del cual ya tenía noticia, del cual ya conocía algo de él. La fecha, lugar de escritura y de destinarios, pues ya vimos el destinario era precisamente Teófilo. Lucas fue escrito antes que Hechos, que es su continuación, como nos dice Hechos 1:1, por lo que la fecha de su escritura está estrechamente ligada a la de los Hechos. Y se le atribuye más o menos la fecha en los años 60 o 61 después de Cristo. Y el principal argumento a favor de la fecha es el supuesto uso que Lucas hizo del Evangelio de Marcos como fuente, y dado que Marcos suele fecharse después de la muerte de Pedro durante la persecución instigada por Nerón, Lucas habría tenido que escribirse aún más tarde. Sin embargo, la prioridad de Marcos nunca se ha establecido y la ausencia de pruebas al respecto ha llevado a los eruditos a cuestionar la dependencia de Lucas respecto del Evangelio de Marcos. Pero hay varios hechos que apoyan la fecha de los 60, 61, y esa fecha explica mejor el abrupto final de Hechos. Lucas no mencionó la liberación de Pablo ni sus viajes posteriores porque el apóstol todavía estaba en prisión cuando escribió Hechos. Además, en los escritos de Lucas no se menciona ningún acontecimiento posterior al año 61 después de Cristo, incluidos acontecimientos tan significativos como la muerte de Santiago, el hermano de Jesús y cabeza de la iglesia de Jerusalén, alrededor del año 62, la persecución de Nerón, durante la cual Pedro y Pablo fueron martirizados a mediados de los años 60, y la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. Finalmente, Lucas no se refiere a las epístolas de Pablo, lo cual sugiere que escribió Lucas y Hechos antes de que la colección de esas epístolas circulara en las iglesias. Y la explicación más amplia o más natural para esas omisiones es que Lucas escribió su Evangelio y Hechos antes de que ocurrieran esos eventos. Por lo tanto, pues la mejor fecha para el Evangelio de Lucas es en el año 60-61 después de Cristo. No se sabe con certeza dónde escribió Lucas su Evangelio. Algunos en la iglesia primitiva especularon que escribió desde la provincia griega de Acaya, otros defienden a Roma. Y dado que Lucas estuvo con Pablo durante su encarcelamiento en Roma, como nos menciona Pablo en Colosenses 4:14 y Filemón 24, pues la última posibilidad es la más probable. Y como vamos a analizar en este primer capítulo, Lucas dirigió su evangelio a un hombre llamado Teófilo y por extensión a otros gentiles. Lucas evita usar términos arameos con los que sus lectores gentiles no estarían familiarizados, por ejemplo, Abba, Rabí, Hosana, Gólgota, y les explicó las costumbres judías y la geografía de Israel. Algo interesante son los símbolos de los evangelios. Cada uno de los 4 evangelios se escribió desde un determinado punto de vista. En algunas vidrierías de colores de las catedrales se representan los 4 evangelistas y es muy común que cada uno vaya acompañado de un símbolo. Estos símbolos puede que no sean siempre los mismos, pero se les suele asignar de la misma manera. Por ejemplo, el emblema de Marcos es un hombre,
Marcos es el más sencillo y claro de los evangelios. Se ha dicho bien que su característica es el realismo, es el que más se parece a un reportaje de la vida de Jesús. El emblema o símbolo de Mateo es un león. Mateo era un judío que escribía para los judíos o escribió para los judíos y presenta a Jesús como el Mesías, que todos los profetas habían anunciado, el león de la tribu de Judá. Y el símbolo de Juan es el del águila. El águila es la que puede volar más alto de todas las aves. Se dice que es la única de todas las criaturas que puede mirar directamente al sol. Juan es el evangelio teológico. Sus vuelos de pensamiento son más altos que los de los otros. Es el evangelio en el que el filósofo puede encontrar temas en los que podría pasarse toda la vida y que se podrían agotar solo en la eternidad. Y el símbolo de Lucas es el ternero. El ternero es el animal del sacrificio y Lucas presenta a Jesús como el perfecto sacrificio por todo el mundo. Es sobre todo en Lucas donde se derriban las barreras y Jesús es para los judíos y para los gentiles, para los piadosos y para los pecadores igualmente. Es el Salvador del mundo. Tengamos esto presente al describir las características de este evangelio. También encontramos que Lucas era un historiador muy exacto. Lo primero y principal es que el Evangelio de Lucas es una obra realizada con un cuidado exquisito. Su griego es notablemente bueno. Los primeros 4 versículos que leímos es probable que representen el mejor griego del Nuevo Testamento. En ellos afirma Lucas que su obra es el producto de la más cuidadosa investigación. Lucas tuvo amplias oportunidades y sus fuentes deben haber sido fidedignas. Como compañero de confianza de Pablo, debe haber conocido a todas las grandes figuras de la iglesia y podemos estar seguros de que él les haría contarle todo lo que sabían. Pasó 2 años como compañero de Pablo en la cárcel de Cesarea, durante los cuales tuvo muchas oportunidades para estudiar e investigar, que sin duda aprovechó a lo máximo. Un ejemplo de la exactitud de Lucas es la manera como fecha la aparición de Juan el Bautista. Lo hace por referencia a no menos de 6 datos contemporáneos. Número 1 dice, en el año 15 del imperio de Tiberio, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. Tercero, y Herodes tetrarca de Galilea. Cuarto, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite. 5, y Lisanías tetrarca de Abilinia. Y 6, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Dice, 6 datos contemporáneos, ¿sí?, para hacer referencia a la aparición de Juan el Bautista. Así que aquí tenemos a un hombre que escribe con exactitud y que pondrá el máximo cuidado posible al contarnos su relato. El Evangelio de Lucas es para los gentiles y esto pues está claro que Lucas escribió principalmente para los gentiles y los gentiles pues somos todos nosotros, todos aquellos que no somos judíos. Teófilo era gentil, lo mismo que Lucas, y no hay nada en su evangelio que no pudiera captar o entender un gentil. O sea,
para nosotros es el evangelio más fácil de comprender. Como hemos visto, primeramente Lucas empieza fechando un acontecimiento en referencia al emperador romano y al actual gobernador romano. La fecha romana aparece en primer lugar. Segundo, a diferencia de Mateo, Lucas no tiene interés especial en presentar la vida de Jesús como el cumplimiento de las profecías judías. Tercero, Lucas rara vez cita el Antiguo Testamento. Cuarto, Lucas tiene la costumbre de dar los nombres hebreos en su equivalente griego para que le puedan entender los de cultura griego. Por ejemplo, Simón el cananeo aparece como Simón el celota en Lucas 6:15 con Mateo 10:4. El Calvario no recibe su nombre hebreo Gólgota, sino el lugar de la calavera, sino como en el griego cranión, y ambos quieren decir el lugar de la calavera. Lucas nunca aplica a Jesús el término judío rabí, nunca le llama rabí, sino siempre una palabra griega que quiere decir maestro. 5 o quinto, en la genealogía de Jesús no se remota solo hasta Abraham, que fue el patriarca del pueblo de Israel, como lo hace Mateo, sino que Lucas se remota hasta Adán, el primer hombre y fundador de la raza humana. Por todo esto, Lucas es más fácil de leer de los 4 evangelios. Fue escrito no para los judíos, sino para personas como nosotros, ¿sí? Los gentiles. El evangelio de Lucas también es especialmente el evangelio de la oración. Aquí Lucas nos presenta a Jesús orando en todos los momentos decisivos e importantes de su vida. Por ejemplo, en el bautismo, en capítulo 3:21, orando antes de su primer enfrentamiento con los fariseos, en el capítulo 5, versículo 16, antes de escoger a los 12 apóstoles, capítulo 6:12, antes de preguntarles a sus discípulos quién creían que era Él y de anunciarles su muerte por primera vez, en el capítulo 9, versículo 18, en la transfiguración, capítulo 9, 29, y en la cruz, capítulo 23, 46. Lucas es el único que nos dice que Jesús había orado por Pedro cuando fue probado, ahí en el capítulo 22, 32. Y las parábolas que tratan de la oración, por ejemplo, el amigo importuno de Lucas 11:5 y el juez injusto de Lucas 18:1, estos relatos solamente están en Lucas. Para Lucas, la puerta siempre abierta de la oración era una de las más preciosas del mundo. El Evangelio de San Lucas también es el Evangelio de las mujeres. En Palestina, el lugar que ocupaban las mujeres era muy bajo. En la oración de la mañana, el judío daba gracias a Dios porque no le había hecho gentil, o esclavo, o mujer. Esa era la oración de los judíos. Pero Lucas les da a las mujeres un lugar muy especial. La historia de la Navidad, por ejemplo, se nos cuenta desde el punto de vista de María, mientras que en Mateo es el de José, como podemos ver ahí en Mateo 1:18, comparado con Lucas 1, capítulo 1 y 2. Y es en Lucas donde leemos acerca de Elizabeth en el capítulo 1, de Ana en el capítulo 2
de la viuda de Naín en el capítulo 7 y de la mujer que ungió los pies de Jesús en la casa del fariseo Simón, capítulo 7, 36. Es Lucas el que nos hace vívidos los relatos de María, de Marta y María Magdalena, y el único que nos menciona a Juana, Susana y las otras mujeres que seguían a Jesús allá en el capítulo 8. Y es muy probable que Lucas fuera natural de Macedonia, donde las mujeres gozaban de una posición más emancipada que en otros sitios. Y es posible que este hecho tenga algo que ver con la actitud de Lucas hacia las mujeres. También Lucas es el evangelio de la alabanza. En Lucas aparece la frase alabar a Dios con más frecuencia que en todo el resto del Nuevo Testamento junto. Esta alabanza alcanza sus cimas más altas en los 3 grandes himnos que la Iglesia ha seguido cantando a lo largo de toda su historia. El Magnificat, del capítulo 1, versículo 46, que es donde dice: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y también el Benedictus, en el versículo 68, donde dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y también el Nunc Dimittis, del capítulo 2, versículo 29 al 32, donde dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así que aquí encontramos un gran brillo en el Evangelio de Lucas, que es algo maravilloso, como si el brillo del cielo hubiera tocado las cosas de la tierra. También el Evangelio de Lucas es el Evangelio universal. La característica más sobresaliente de Lucas es que es precisamente eso, el Evangelio universal. Aquí desaparecen todas las barreras y Jesucristo es para todo el mundo sin distinción.
por ejemplo, número 1, el reino de los cielos no se le cierra a los samaritanos. Nos dice ahí Lucas capítulo 9. Lucas es el único que nos cuenta la parábola del buen samaritano, en Lucas 10:30. El único nos cuenta acerca del único leproso agradecido que era samaritano, Lucas 17:11. Juan alude a los judíos, o más bien Juan alude a que los judíos no se tratan con los samaritanos, allá en Juan 4:9, pero Lucas se niega a cerrarle la puerta a alguien. Segundo lugar, Lucas nos muestra a Jesús hablando con aprecio de los gentiles, a los que un judío habría considerado como impuros. Lucas nos presenta a Jesús citando a la viuda de Sarepta y al sirio Naamán como brillantes ejemplos allá en Lucas 4:25 y alabando al centurión romano por tener más fe que nadie en todo Israel. En el capítulo 7, Lucas nos conserva aquella gran afirmación de Jesús de que vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. O sea, Lucas no le cierra la puerta a nadie, ¿sí? Lucas tiene un interés, en tercer lugar, Lucas tiene un interés prioritario en los pobres. Cuando María trae la ofrenda para su purificación, es la ofrenda de los pobres. Ahí en Lucas 2:24. Cuando Jesús les está presentando como si dijéramos sus credenciales a los emisarios de Juan el Bautista, el clímax es a los pobres, fíjense, a los pobres se les anuncia el Evangelio en Lucas 7:22. Lucas es el único que nos cuenta la parábola del rico y Lázaro, allá en Lucas 16:19. En el pasaje de las bienaventuranzas, por ejemplo, Lucas no pone como Mateo, en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, sino bienaventurados vosotros los pobres, en Lucas 6:20. Algunos han llamado a Lucas el evangelio de los marginados, y es verdad que a Lucas se le conmueve el corazón ante cualquiera que se enfrenta con la vida en inferioridad de condiciones. Cuarto lugar, por encima de todo, Lucas nos presenta a Jesús como el amigo de los marginados y de los pecadores. Lucas es el único que nos habla de la mujer que ungió los pies de Jesús y los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos en casa del fariseo Simón, allá en Lucas 7:36. Lucas es... Disculpen. Lucas es el que nos habla de Zaqueo, el publicano. Allá en Lucas 19. Lucas nos habla del ladrón arrepentido, allá en Lucas 23:43. Y Lucas es el único que nos ha conservado la inmortal parábola del hijo pródigo y de su amante padre, allá en Lucas 15. Cuando Mateo nos cuenta que Jesús envió a predicar a sus discípulos, nos dice que Jesús les advirtió expresamente que no fueran a los samaritanos ni a los gentiles, allá en Mateo 10:5. Pero Lucas omite esa limitación, como vamos a ver allá en Lucas 9:1. Los 4 evangelistas citan el pasaje de Isaías 40, cuando dan el mensaje de Juan el Bautista,
que dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pero solo Lucas sigue la cita hasta su conclusión triunfal y verá toda carne, es decir, todo el género humano, o sea, y verá toda carne la salvación de Dios. Así que entre todos los evangelistas, Lucas es el que no le ve límites al amor de Dios. Y Lucas, pues es un libro maravilloso, como hemos estado viendo, solamente aquí en la introducción. Y al estudiar este libro, pues estaremos atentos para descubrir estas características de los 4 evangelistas. Lucas es el que más nos hubiera gustado conocer porque este gentil médico, con su tremenda visión de la infinita amplitud del amor de Dios, tiene que haber sido una persona tremenda. Así que ese es el Evangelio de Lucas nos presenta en toda su belleza la historia completa de este amor de Dios. Así que pues hoy comenzamos este tremendo viaje a través de este Evangelio, que es uno de los más largos. Lucas, como se mencionó anteriormente, Lucas tomó su tiempo para, no es que los demás no sean exactos, ¿verdad? Pero Lucas tomó gran esfuerzo en escribir con gran exactitud las cosas que escribió, las que fueron relatadas, ¿verdad? Así que espero que sea de gran bendición, que podamos aprender mucho de esto. Pero vamos ahora, una vez que hemos visto algunos de esos datos importantes sobre el Evangelio de Lucas, vamos a ver los primeros 4 versículos, los que leímos, que comúnmente se le llama como la introducción al Evangelio de San Lucas o el prólogo. El prólogo de Lucas. El mundo está lleno de historias, algunas son fascinantes y otras conmovedoras, muchas son muy impactantes y algunas incluso capaces de transformar profundamente la manera en que las personas piensan y viven. Muchas de estas historias han surgido y desaparecido a lo largo de la historia, desde las leyendas del mundo antiguo, los mitos de civilizaciones pasadas, las historias fantásticas que rodean el panteón de los dioses griegos, hasta los clásicos de la literatura, desde las fábulas de Esopo hasta Beowulf, Shakespeare y los escritores modernos. Pero hay una historia verdadera y perdurable que destaca por encima de todas las demás. Y esa historia es la vida de Jesucristo. Como proclamaba el título de una película de Hollywood de mediados del siglo XX, que reinterpretó su vida, es la historia más grande jamás contada. Y esta es la conmovedora y gloriosa historia de cómo Dios desde la eternidad se propuso salvar a los pecadores perdidos del infierno eterno. Su plan misericordioso y amoroso fue enviar a su Hijo como sacrificio expiatorio por los pecados de todos los que depositan su fe en Él. Jesús, como escribió Pablo a los Romanos,
fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, como vimos en Romanos 4:25. Juan escribió acerca de él, o sea, de Jesús: él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, como dice 1 de Juan 2:2. Fue solo porque Dios presentó públicamente a Jesús como propiciación en su sangre mediante la fe que pudo demostrar su justicia, como nos dice Pablo en Romanos 3:25, y a la vez ser justo y justificador del que tiene fe en Jesús, como el versículo 26. Y dado que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, como nos dice Pablo en Romanos 3:23, el mensaje del Evangelio de salvación del pecado y del juicio solo en Jesucristo trasciende por completo las limitaciones de la cultura y el tiempo, y determina definitivamente el destino eterno de cada persona. O solamente esta historia, a pesar de que hay muchas historias, o ha habido muchas historias a través de la historia, solamente existe esta historia que es capaz de transformar la vida de cualquier persona, ¿sí? Ninguna otra historia, aunque de alguna u otra manera puede transformar algo en alguna persona, pero no hay una historia que transforme más la vida de un ser humano que la historia de Jesús. Amén. Por consiguiente, el tema central, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es precisamente el Señor Jesucristo. Justo antes de que Jesús ascendiera al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos: estas son las palabras que les dije cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Como dice Lucas 24:44, son las escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Declaró Jesús a los líderes judíos hostiles, las que dan testimonio de mí, allá en Juan 5:39. Las epístolas del Nuevo Testamento desvelan o le quitan el velo, ¿verdad? Toda la riqueza teológica de la salvación en Cristo, mientras que el libro de Apocalipsis narra la segunda venida de Cristo en gloria. Pero de todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, los evangelios son los que se centran con mayor claridad en la vida y el ministerio de Jesucristo. El Evangelio de Lucas es el más extenso, completo y exhaustivo de los 4. Lucas abarca aproximadamente 40 páginas, Mateo 37, Marcos 23 y Juan 29. Incluyendo el libro de los Hechos, la narración precisa, infalible y completa de Lucas sobre la vida de Jesús y su impacto abarca más de 60 años. Comienza con el nacimiento de su precursor Juan el Bautista y concluye con el primer encarcelamiento del apóstol Pablo y su ministerio del Evangelio en Roma. En total, los escritos de Lucas constituyen más de 1/4 parte del Nuevo Testamento. Pero a pesar de su papel fundamental en la crónica de la historia y la difusión de la buena noticia de la salvación, Lucas sigue siendo prácticamente desconocido. O sea, Lucas escribió como una tercera parte del Nuevo Testamento y no se conoce mucho acerca de Lucas. En ninguna parte de sus escritos inspirados se menciona a sí mismo por su nombre
ni siquiera en los Hechos de los Apóstoles, donde fue uno de los compañeros de viaje de Pablo. En consonancia con su humilde anonimato, el resto del Nuevo Testamento solo menciona su nombre 3 veces, que ya mencionamos allá en Colosenses 4:14, 2 de Timoteo 4:11 y Filemón 24. Lucas prefirió permanecer en un segundo plano y permitir que la majestad de Cristo, que impregna su escritura, fuera el centro de atención. La historia y la teología que Lucas registra con precisión establecen la comprensión de la vida y el ministerio del Señor para aquellos que toman el tiempo para leerla. Los 4 versículos que constituyen el prólogo que acabamos de leer del Evangelio de Lucas son una sola oración larga, elaborada con el estilo refinado de un clásico de la literatura griega. El resto del Evangelio fue escrito en griego, griego koiné, el griego de uso común y cotidiano, al igual que los demás libros del Nuevo Testamento. Estos prólogos que explican las fuentes, el propósito y el enfoque del autor eran frecuentes en los escritos académicos del mundo greco-romano, incluidos los de los historiadores más destacados como Heródoto, Tucídides, Polibio y Josefo. Así que el prólogo de Lucas, por lo tanto, distingue su evangelio como una obra literaria e histórica seria, o sea, que merece el respeto incluso de los lectores gentiles más cultos y sofisticados. O sea que esos 4 versículos, aunque aquí los vemos como 4 versículos, eran una sola oración, están escritos en un griego muy refinado. Sí, o sea, tiene palabras muy refinadas que solamente se usaban para las grandes personalidades. ¿Sí? Es como ahora algunas personas que hablan tan bien que en veces no les entiende uno nada, ¿verdad? Por la elocuencia de las palabras que usan. Dice, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Porque no son las palabras que usualmente usamos, ¿verdad? Sino que son palabras muy refinadas. Pues en ese tono, en ese lenguaje, es que Lucas escribió estos primeros 4 versículos. Eso nos da a entender que Lucas era una persona de grandes estudios, ¿no? O sea, que conocía bien, tenía un lenguaje refinado, ¿sí? Y a pesar de su anonimato, 4 aspectos de la identidad del evangelista aparecen implícita y explícitamente en el prólogo. Lucas se revela como médico e historiador, como teólogo y pastor. Como médico e historiador, dice, por cuanto muchos se han propuesto recopilar un relato de los hechos ocurridos entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por quienes desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, también a mí me pareció conveniente, después de haber investigado todo cuidadosamente desde el principio. ¿Sí? La frase "también a mí me pareció conveniente" contiene la única referencia a su autor en este evangelio. Como se señala en la introducción a este volumen, la iglesia primitiva identificó unánimemente a Lucas como el autor del evangelio que lleva su nombre, y nunca hubo ninguna otra sugerencia sobre su autoría. Pero
todo lo que se sabe de la vida de Lucas antes de que se convirtiera en uno de los colaboradores de Pablo en la difusión del Evangelio es que era médico, como nos dice Pablo en Colosenses 4:14, y donde Pablo se refiere como su querido amigo, como Lucas, el médico amado. Dado que los versículos 10 y 11 de ese capítulo identifican a Aristarco, Marcos y Jesús Justo como los únicos colaboradores de Pablo que pertenecían a la circuncisión, o sea que eran judíos, es razonable concluir que las personas a las que Pablo se refiere en los versículos 12 al 17, incluyendo a Lucas en el versículo 14, eran gentiles. Y en el mundo antiguo, ser médico alguien que era médico no gozaba de la dignidad que tienen hoy en día, ¿verdad? Una pregunta obvia es, ¿compartía la mayor parte de la población romana la visión elevada del arte médico que defendían los principales practicantes, en particular Galileo, médico romano del siglo II? Bueno, Galileo es mordaz en su denuncia de los curanderos oportunistas y rutinarios que entran en la habitación del enfermo, le practican sangrías, le ponen un emplasto y le administran un enema, tanto en los epigramas como en los escritos de autores no médicos del siglo II después de Cristo, pues resulta evidente que la profesión médica era vista como intrínsecamente codiciosa y aficionada a la ostentación pública. Plutarco, en los aduladores, se burla de la adulación que imperaba en la consulta. Dion Crisóstomo describe los esfuerzos de los médicos por atraer pacientes mediante conferencias públicas con el fin de deslumbrar a los oyentes y captar pacientes. Así que este tipo de recitación es una especie de espectáculo o desfile, como la exhibición de los supuestos médicos que se sientan ostentosamente ante nosotros y nos ofrecen una explicación detallada de la unión de las articulaciones, la combinación de los huesos y otros temas similares como los poros, la respiración y las excreciones. Y la multitud, boquiabierta de admiración, queda más encantada que con la boca abierta, ¿verdad? Aunque a veces no sabemos ni qué están diciendo, pero todo eso lo hacían para llamar la atención. En su excelente estudio, Medicina Romana, esta persona llamada John Scarborough señala que existían dos clases distintas de médicos que atendían a dos grupos diferentes de pacientes. Los aristócratas tenían médicos como sirvientes o empleados privados en sus propios establecimientos, o tenían acceso a ellos a pesar de sus elevados honorarios y su altiva reputación. También había muchos médicos analfabetos, curanderos y charlatanes, exploradores de un público crédulo y necesitado. Bueno, eso no ha cambiado mucho hasta el día de hoy, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo II abundaban los hacedores de milagros y los retóricos, de quienes Luciano traza esbozos satíricos en Alejandro el falso profeta y la muerte de Peregrino. Así que no podemos generalizar a partir de las observaciones satíricas de Luciano sobre la profesión de sanador.
tanto en sus aspectos médicos como místicos. Y podemos concluir con seguridad que no estaba exenta de críticas ni gozaba de estima universal a finales del siglo II. Así que el objetivo de Lucas no era simplemente escribir otra biografía de Jesús, aunque ese habría sido un noble fin en sí mismo. Pero mucho más allá de eso, comprendió que el Evangelio es la historia de lo que Dios realiza a través de Jesús en la vida de los pecadores. O sea, el verbo traducido como realizado es un verbo compuesto que indica el cumplimiento completo de algo. En este caso, el plan redentor de Dios. El Evangelio de Lucas, al igual que los otros 3 evangelios canónicos, enfatiza el tema del cumplimiento divino. O sea, narran cómo Dios logró la salvación para su pueblo. ¿Cómo? Mediante la obra redentora de su Hijo, el Señor Jesucristo. Los evangelios no relatan la historia de un maestro de ética incomprendido, o un revolucionario social fracasado, o un modelo de humildad desinteresada, ni siquiera un mártir heroico, sino que revelan al Salvador, que es Dios encarnado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, ¿no? Así que es muy importante señalar que Lucas no criticó a quienes se habían dedicado a recopilar un relato, o sea, una extensión de que se usa a menudo para referirse a la escritura histórica de la vida y el ministerio de Jesús. No escribió su evangelio para corregir esos relatos, sino porque Dios lo impulsó a escribir una narración completa de la vida de Cristo y la difusión de su evangelio de salvación. Así que esa es la razón por la que Lucas escribió este evangelio. Y como vimos anteriormente, el evangelio de Lucas es para todos, para todo el mundo, ¿sí? Desde esa perspectiva fue de la cual Lucas escribió. Y ahí nos vamos a detener por el momento, pero vamos a seguir en este tremendo viaje del evangelio de Lucas. Y esperamos pues que sea de gran bendición en la vida de cada uno de nosotros y que podamos retener pues bastante de este tremendo evangelio, de la historia más grande que jamás se haya escrito, ¿verdad? Así que por ahorita vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta tarde, dando gracias a Dios. Padre Santo, Señor Todopoderoso,